Muy bien, pues quiero invitarte a que me acompañes a la palabra de Dios, a primer libro de Samuel, capítulo 28. Vamos a ver si en el día de hoy y los dos próximos domingos vamos a terminar de ver este libro de Primera de Samuel y luego en el verano pues compartiremos otras cosas, pero vamos a intentar acabar en los próximos domingos este primer libro. Y en esta mañana vamos a estar viendo el capítulo 28. Me imagino que algunos ya lo habéis leído en casa entero, pero en esta mañana solo vamos a leer los primeros 11 versículos. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Dice así la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y Aquis dijo a David, aquí es uno de los reyes filisteos, ten entendido que has de salir a campaña conmigo, tú y tus hombres. David respondió a Aquis, muy bien, ahora sabrás lo que hará tu siervo. Aquis dijo a David, en ese caso te haré mi guarda personal mientras vivas. Ya Samuel había muerto. Todo Israel lo había lamentado y lo había sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl había expulsado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se reunieron pues los filisteos y vinieron a acampar en Sunem, mientras Saúl reunió a todo Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó sobremanera su corazón. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que vaya a consultar por medio de ella. Sus criados le respondieron, aquí en Endor hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. Se disfrazó Saúl poniéndose otras vestiduras y, acompañado por 2 hombres, llegó de noche a aquella mujer y le dijo, te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y hagas venir a quien yo te diga. La mujer le respondió, bien sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha extirpado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, me pones esta trampa para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, vive Jehová, que ningún mal te sobrevendrá por esto. La mujer dijo, ¿a quién te haré venir? Hazme venir a Samuel, respondió él. Bueno, me imagino que conocéis cómo termina la historia. Si no es así, pues te invito a que luego en casa puedas terminar de leer el capítulo 28, como también el resto del libro. Recuerdo hace ya bastantes años que iba por la calle y vi a una persona que yo conocía. Aunque he de confesar que me fue muy difícil reconocerla, identificarla, porque físicamente había cambiado radicalmente. Debido a que esta persona estaba enganchada a la droga y al alcohol, esa persona se había deteriorado. Me costaba conocerla, yo sé quién era, pero me costaba. En cierta forma, esta persona había tocado fondo, se encontraba en lo profundo de un abismo. Yo no sé si era posible bajar aún más. Fue terrible el ver aquella escena, sobre todo al saber que esta persona se había criado en un hogar cristiano. Eso fue lo que más me dolía.
una persona que desde niño había estado escuchando la palabra de Dios, pero se metió en un mundo oscuro, tenebroso, como es la droga, como es el alcohol. El capítulo 28 que acabamos de leer ahora, o al menos una parte de él, encontramos a otro hombre, Saúl. Hemos estado hablando de él durante bastantes semanas, aunque es cierto que en las últimas nos hemos centrado en David, el joven David. Todavía no era rey. Este capítulo básicamente, aunque se nos menciona a David, dedica el capítulo mayormente a hablarnos acerca de Saúl. Y una de las cosas que pudimos conocer de Saúl es que él comenzó su relación con Dios de una manera preciosa, ejemplar. Él fue un hombre donde el Espíritu de Dios reposó. Recordemos que en los tiempos del Antiguo Testamento no es lo mismo que vemos en el Nuevo Testamento. Después del día de Pentecostés, cuando un creyente, cuando un hombre o una mujer entrega su vida a Jesús, en ese instante el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y no vuelve a salir. Está en nosotros, somos templo del Espíritu Santo, pero no pasaba lo mismo en el Antiguo Testamento, donde el Espíritu de Dios venía sobre una persona, sobre Saúl, sobre Sansón, pero también luego salía. Habían momentos concretos, momentos especiales, aunque ellos eran de Dios. Sin embargo, no experimentaron la presencia continua del Espíritu. Pero como hemos estado viendo en la vida de Saúl, poco a poco, Saúl fue cayendo cada vez más bajo. Y en este capítulo casi nos da la sensación de que Saúl había tocado fondo, ya no se podía bajar más. Porque como se nos narra aquí, llegó un momento en su vida que como no recibía respuesta del cielo, acudió al mismo infierno para ver si encontraba la respuesta a sus preguntas. Triste, ¿verdad? Lamentable. Un hombre como él, que había sido tan útil para Dios, tan especial en el pueblo de Israel, como se fue degenerando. Y hay dos cosas básicamente que vemos en este capítulo. Bueno, vemos muchas más, pero dos cosas que me gustaría señalar. Por un lado, este capítulo nos recuerda, hermanos y hermanas, que el pecado nos separa, nos aleja de Dios. Algo de esto ya lo vimos en el capítulo anterior, si recordáis. Capítulo 28 que tenemos delante, versículo al 1 al 6, ya comienza diciéndonos que nuevamente los filisteos volvieron a levantarse en guerra contra los israelitas. David, recordemos, porque estaba huyendo de Saúl, decidió hospedarse, esconderse en la misma guarida del lobo con los filisteos. Él con sus 600 hombres, más las familias de todos estos. Los involucró a todos, viviendo con el enemigo. De hecho, ahora el rey de los filisteos, Aquis, quería contratar a David como su escolta, como su guarda personal. Versículo 1 al 2. Ya sabemos que los filisteos habían estado combatiendo con los israelitas en muchas ocasiones. Saúl sabía de qué iba esto, pero esta vez, en este enfrentamiento, que va a ser su último enfrentamiento, porque al día siguiente de enfrentarse a los filisteos, David con sus hijos va a morir. Lo veremos en los próximos capítulos. Pero no cabe duda que esta nueva situación a la que se encontraba o a la que se enfrentaba Saúl iba a ser diferente. El pasaje bíblico nos dice que cuando estaba Saúl, ahí versículo 5, en el monte Gilboa, por un lado estaban los filisteos, por otro lado los israelitas, nos dice que Saúl, al ver el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó sobremanera su corazón. Le entró pánico.
Él ya se había enfrentado en otras ocasiones a estos enemigos. Pero algo especial estaba sucediendo. El texto bíblico no nos dice exactamente lo que llevó a llenarse de temor, de miedo a Saúl. Probablemente, estando en el monte Gilboa, vio el numeroso ejército de los filisteos. Eran muchísimos. Y eso probablemente le llevó a tener mucho miedo. Pero quizás también ese temor podía haber surgido por su desconocimiento de la voluntad de Dios. Él no sabía qué hacer en esta situación. ¿Debía ir a la batalla o retirarse? ¿Obtendría la victoria ante un poderoso enemigo con los filisteos, como había sucedido en el pasado tantas veces? ¿Voy a salir vencedor? El versículo 3 ya nos recuerda que el profeta Samuel ya había muerto y había sido sepultado. En cierta forma, lo que tenemos en el versículo 3 es lo mismo que tenemos en el capítulo 25, versículo 1, donde ya se nos dice la muerte, se nos habla de la muerte de Samuel. En esta situación, Saúl se acercó a Dios para consultarle y lo hizo por medio de los 3 canales de comunicación más comunes que tenían los hebreos en aquel entonces. Por un lado estaban los sueños, versículo 6, el Urim y los profetas. Dios muchas veces hablaba a sus hijos por medio de los sueños, aunque había que tener mucho cuidadito con los sueños, había que examinarlos a ver si realmente venían del Señor. También Dios mostraba su voluntad a través del Urim, que normalmente va acompañado de otro objeto, el Tumim. No sabemos exactamente qué eran estos 2 objetos, probablemente una especie de piedras que el sumo sacerdote guardaba en su pectoral. El pectoral era una prenda de la ropa del sumo sacerdote, muy hermosa, decorada con piedras preciosas, y dentro se guardaba el Urim y el Tumim. Lo que sí sabemos es que Dios utilizaba esos objetos para declarar su voluntad a su pueblo. No sabemos exactamente cómo se hacía esto, pero sí sabemos que Dios utilizaba estos objetos. Básicamente, cuando dice aquí, versículo 6, que Dios no le habló por medio del Urim, hace referencia a los sacerdotes, porque eran los sacerdotes quien comunicaba a través de estos objetos la voluntad de Dios para su pueblo. Por tanto, Dios hablaba a través de los sueños, a través del Urim, es decir, los sacerdotes, y en tercer lugar los profetas. Vuelvo a mencionar versículo 6. Pero, a pesar de que Saúl procuró por todos los medios posibles que tenía a su alcance comunicarse con Dios, como había sucedido en tantas otras ocasiones en el pasado, resulta que ahora, versículo 6, el Señor no le respondió. Lo único que recibió como respuesta Saúl fue el silencio absoluto de parte de Dios. Silencio. ¿Cómo solemos nosotros hacer frente a las dificultades que a veces se nos presentan en la vida? Esta mañana en el programa de Buenas Noticias escuchábamos el testimonio de un matrimonio donde ellos pues prácticamente comentaban que ellos habían vivido un milagro. Él, que hablaba, pues estuvo a punto de morir. Los médicos no daban nada por él. Sin embargo, ahí estaba hablándonos, compartiendo su testimonio juntamente con su esposa. En 4 años, además de esta enfermedad, han perdido a varios seres queridos. La verdad es como a veces Dios muestra su poder en medio de sus hijos. Cómo Él perfecciona ese poder en medio de la debilidad. Como ocurrió con este matrimonio. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando se presentan esas situaciones difíciles? ¿A quién acudimos? ¿Qué medios nos ha dado Dios a la iglesia en el día de hoy para poder conocer su voluntad?
¿Qué hacemos cuando Dios, hermanos y hermanas, no responde a nuestras oraciones? Aunque uno se tendría que preguntar, ¿realmente eso es cierto? Saúl no lo sabía en este momento, él no lo sabía, pero Dios sí le había contestado, sí, porque el silencio, hermanos y hermanas, me dirijo a los que sois creyentes, el silencio de Dios es una respuesta a nuestras oraciones. Es cierto que Dios puede responder de diferentes maneras. A veces le pedimos algo y Él nos lo concede y además lo hace rápidamente, en poco tiempo. Otras veces Él simplemente nos dice, no te voy a dar lo que me estás pidiendo. Otras veces Dios nos dice, mira, tienes que esperar. Y durante ese tiempo lo único que recibimos es el silencio de parte de Dios. ¿Será que no me ha escuchado? ¿Será que realmente Él no me ama? ¿De que yo para Él no soy importante? ¿Por qué no responde Dios a nuestras oraciones? Y si lo hace con otros hermanos y hermanas, que yo lo he visto, como ellos han orado y Dios les ha dado lo que ellos han pedido. Y yo, que llevo ya días, semanas, meses y hasta años pidiéndole algo concreto a Dios y Él no me lo ha dado. ¿Qué pasa? ¿Que Dios tiene favoritos? Porque a veces da esa sensación como que a Dios le importan ciertas personas y otras no. Lo cierto es que Dios, hermanos y hermanas, sí responde siempre a nuestras oraciones, aunque nosotros no seamos conscientes de ello. Aunque también es cierto y es bueno recordar, sobre todo por el caso que tenemos aquí presentes, delante de nosotros con la vida de Saúl, es bueno recordar que muchas veces la respuesta de Dios está condicionada a nuestra obediencia. Hermanos y hermanas, cuando tú y yo vivimos en pecado, y todos los creyentes pecamos, todos, pero una cosa es que yo caiga en un momento determinado en pecado y otra cosa es que yo continuamente esté desobedeciendo al Señor. Y llega un momento en que Él, como buen padre, tiene que disciplinarnos. Y no tiene que ser nada agradable experimentar la disciplina de Dios, aunque también recordad que Dios solamente disciplina a sus hijos. Por tanto, si Dios me disciplina, eso son buenas noticias. Son buenas noticias, porque me está diciendo que yo soy su hijo, que Él me ama. Y como yo una y otra vez me estoy saliendo del camino, llega un momento en que Él me tiene que tirar de las orejas. Hermanos y hermanas, el pecado rompe nuestra comunión, nuestra comunicación con Dios. A veces no escuchamos la respuesta de Dios a nuestras oraciones. No es porque Dios no quiera darnos lo que le estamos pidiendo, algo que es bueno y Él sabe que es bueno, simplemente no nos da eso porque estamos viviendo de espaldas a Él. Esa es la realidad. Saúl no supo esperar la respuesta de Dios, o no supo escuchar lo que Dios le estaba diciendo con su silencio, que no era otra cosa que Saúl, vuélvete a mí. Te estoy dando una y otra oportunidad y no me estás haciendo caso. Vuélvete a mí. Aprovecha la oportunidad que te doy porque llegará un día en que la perderás. David, como vamos a seguir viendo en su vida, él también tropezó. Él no era perfecto, hermanos y hermanas, pero era un hombre que aún habiendo pecado, él sabía a quién tenía que acudir. Él pasó por momentos muy difíciles. Fijaos cómo lo expresa en el Salmo 40, si me acompañáis, Salmo 40. Algo que él hizo, pero Saúl no fue capaz de hacerlo. En el Salmo 40, el rey David comienza diciendo, pacientemente esperé a Jehová.
y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es decir, no sabemos durante cuánto tiempo David había estado clamando, orando al Señor por algo que había en su vida. Él lo describe ese algo, versículo 2, como estar en un pozo de la desesperación, como estar metido en el lodo cenagoso. Eso tuvo que ser horrible, la experiencia que él tuvo que pasar en este momento de su vida, aunque fueron unas cuantas. Y estando en esa situación, en ese profundo abismo, él clamaba a Dios, oraba. ¿Y cómo lo hacía? Versículo 1, la primera parte: esperé al Señor y lo hice pacientemente. ¿Cuánto tiempo fue eso? No lo sabemos, no lo sabemos. Podían haber sido días, semanas, meses, quizás años, donde él estuvo viviendo una experiencia terrible. Pero él pacientemente esperó al Señor y mientras esperaba, oraba, clamaba, seguía haciendo aquello que él sabía que tenía que hacer. Aunque no escuche una respuesta, aunque tenga que esperar, yo seguiré clamando, haciendo lo que sé que debo de hacer. No voy a escuchar otras voces. Por eso dice versículo 4, bienaventurado, es decir, feliz, dichoso el hombre, la mujer que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Él sabía en dónde estaba su fe, en una persona, en el Dios de Israel. Y quería confiar en Él, aunque ahora mismo me encuentre en un pozo, en lo profundo del abismo. Yo voy a seguir confiando en Él y no voy a escuchar otras voces. Versículo 4. Qué bien le hubiese hecho esto a Saúl en el episodio que tenemos si volvemos al capítulo 28. Porque allí se nos dice de versículos 7 al 25. Las consecuencias de desconfiar o de no confiar en el Señor. A partir del versículo 7 se nos dice que el rey Saúl, en su desesperación y debido a que no recibía respuesta del Señor, no recibía respuesta del cielo, ¿qué es lo que hizo? Acudir al infierno. Versículo 7. Entonces, debido a lo que ya se nos ha dicho anteriormente, había consultado al Señor. Versículo 6, el Señor no le respondió. Entonces Saúl, versículo 7, dijo: buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación. Para que vaya a consultar por medio de ella. Es interesante que antes de esto, en el versículo 3, se nos da una información que en un principio parece que no tiene mucha importancia, pero que sirve para arrojar luz a todo lo que vamos a ver a continuación. Se nos dice en el versículo 3, otra posible traducción, que desde hacía tiempo Saúl había expulsado de la tierra de Israel a los encantadores y adivinos. Es decir, como traduce otras versiones, a los hechiceros, a los espiritistas, a los que invocan a los muertos, los que practican la necromancia, que invocan, llaman a los muertos. Aquellos que consultaban, invocaban a los muertos para supuestamente conocer el futuro. Y hermanos y hermanas y amigos, ¿es posible esto? ¿Es posible que los vivos nos pongamos en contacto con los muertos y que los muertos se pongan en contacto con nosotros? Había israelitas que creían esto, que esto era posible. Por eso cuando el Señor entregó su ley a Moisés, antes de que entraran en la tierra prometida, ya esta ley especificaba que estas prácticas del mundo del ocultismo eran contrarias a la voluntad de Dios. Estaban completamente prohibidas
y se castigaba con la pena de muerte. La Biblia, las Escrituras condenan de manera clara y rotunda estas prácticas. Y hay muchos pasajes que podríamos ver en esta mañana, pero permitidme que simplemente, si queréis acompañarme, vayamos un momentito a Deuteronomio capítulo 18, que lo vimos en su momento. Recordemos que Deuteronomio fue escrito antes, cuando Moisés escribe todas estas cosas y comparte con el pueblo de Israel las leyes de Dios, estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Y capítulo 18, versículo 9, el Señor recuerda a su pueblo: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, es decir, que sacrifique a sus hijos, cosa que por cierto los israelitas hicieron. Incluso varios reyes hicieron estas cosas. Ni esto, ni tampoco, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas abominables, Jehová, tu Dios, expulsa a estas naciones de tu presencia, es decir, a los habitantes de Canaán, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, pero a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. El Señor había advertido claramente en cuanto a estas prácticas. Los israelitas debían evitar esto a toda costa, porque precisamente por estas cosas Dios iba a expulsar a los cananeos de su tierra y se la iba a dar a los israelitas. Estas leyes, hermanos y hermanas y amigos de Dios, fue lo que probablemente llevó a Saúl en el pasado a expulsar, versículo 3 lo hemos visto, a expulsar del país a los que practicaban estas cosas. Pero ahora en el presente, a pesar de las órdenes que Saúl había dado al pueblo, Saúl hizo caso omiso a las leyes de Dios y a sus propias órdenes y decidió contratar los servicios de una hechicera, de una adivina, de una persona que tenía espíritu de adivinación, versículo 7, o dicho de otra manera, una persona que consultaba a los muertos para determinar el futuro. El rey Saúl estaba haciendo esto precisamente. En este caso, Saúl quiere que la mujer haga venir de entre los muertos, porque ya se nos ha recordado, versículo 3, que Samuel había muerto, había sido sepultado. Ya lo vimos en el capítulo 25, pero lo quiere comentar nuevamente. Y ahora Saúl quiere que esta mujer traiga de los muertos a Samuel. Versículo 11, hazme venir a Samuel. Aquella medium, aquella hechicera le dice a Saúl, ¿a quién quieres que te haga venir? Quiero que venga Samuel. Y hermanos y hermanas, así sucedió. Así sucedió. Samuel vino. Samuel vino de entre los muertos. Y a lo largo de los siglos, tanto los judíos, los hebreos, como la gran mayoría de los comentaristas bíblicos, los evangélicos, están de acuerdo en que Samuel apareció de manera real, porque ha habido mucha especulación si realmente era el diablo quien se había presentado allí, que era un demonio, o que realmente todo esto fue por las artes mágicas de la mujer que hizo que psicológicamente Saúl viera, en este caso escuchara, porque Saúl, según el texto, sobre todo versículo 14, evidentemente él no vio a Samuel.
Pero lo que está claro es que allí se apareció de manera real Samuel. Eso sí, la mayoría de los judíos, como también en el día de hoy los cristianos, no dan ningún crédito a la labor de la mujer. Es decir, que si Samuel efectivamente vino de entre los muertos, esto fue una obra exclusiva de Dios. No fue gracias al poder de la hechicera, sino por el poder de Dios que en este momento puntual hizo que se le concediera a Saúl lo que él pedía, para que pudiera escuchar lo que ya Saúl sabía, lo que ya Samuel le había dicho cuando estaba vivo, y ahora, una vez que está muerto, le vuelva a decir qué es lo que va a ocurrir con su vida. Y entre otras cosas le dice que mañana vas a morir. Y no solamente tú, Saúl, sino tus hijos contigo. Y eso fue lo que ocurrió. Pero es curioso, ¿verdad? Mientras Samuel estaba con vida, Saúl lo despreció y lo ignoró durante mucho tiempo, sobre todo durante la última etapa de su vida. Lo ignoró. Pero ahora que Samuel está muerto, resulta que Saúl anhela volverle a tener con él para escuchar sus consejos. Y de la misma manera sigue sucediendo hoy en día, hermanos y hermanas. Dios ha puesto a nuestro alrededor personas a las cuales Él quiere que le demos honra, valor, respeto. Personas que tenemos que tenerlas en alta estima, como pueden ser nuestros padres, un padre, una madre, como puede ser mi cónyuge, como pueden ser líderes en la iglesia, personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, a las cuales hemos de amar y tristemente muchas veces no lo hacemos. No honramos a nuestro padre y a nuestra madre como Dios quiere que lo hagamos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que cuando se mueren y ya no están con nosotros, empezamos a decir, ay, si estuviera mi madre aquí, o si estuviera mi padre, ay, mi esposa, ay, mi esposo, cuánta falta me hace ahora. Cuando estaba con vida también te hacía falta, pero tú muchas veces no le respetabas, no le honrabas o no la honrabas. Y ahora que no están, decimos, ay, cuánto me gustaría que estuvieran conmigo. Así somos, tristemente. En cierta forma es esto lo que estaba haciendo ahora Saúl. Él quería conocer la voluntad de Dios, pero a través de medios inadecuados. Y obviamente esto fue, por así decirlo, la gota que colmó el vaso. Saúl realmente había tocado fondo. Ya más bajo no se podía ir. A lo largo de su labor como rey, Dios le había estado dando una y otra vez oportunidades para que se volviera al Señor, para que se arrepintiera sinceramente de sus pecados. En alguna ocasión vemos parece como que se arrepintió. Reconoció su pecado, sobre todo cuando quería matar a David. Pero evidentemente ese arrepentimiento no fue sincero. Y como hemos estado viendo, intentó utilizar diferentes medios que tenía a su disposición, a su alcance para buscar la voluntad de Dios. Esperó hasta el último momento, pero cuando llegó ese momento, ya era demasiado tarde. Ahora, Saúl, la puerta está cerrada para ti. Qué triste, ¿verdad?
lo que podemos ver en la vida de este personaje bíblico. Cuando tuvo la oportunidad de buscar a Dios, de encontrarse con Él, de arrepentirse de sus pecados, no lo hizo. Y ahora al final de su vida es cuando pretende buscar la voluntad de Dios. Y como no la encontró por medio de los instrumentos que los israelitas tenían en aquel entonces, intentó buscarlo, pues en el mismo infierno, como he dicho. Bien decía el profeta Isaías, hermanos, hermanas y amigos que me estáis escuchando aquí en esta mañana o que me podáis ver más tarde a través de internet. Diría el profeta Isaías en ese libro, capítulo 55, versículo 6, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. ¿Por qué? ¿Por qué dice el texto bíblico que busquemos al Señor mientras puede ser hallado? Pues implícitamente está diciendo que llegará un día donde ya no puede ser hallado. Le buscaremos, pero no le podremos encontrar. Le llamaremos, pero Él ya no está cerca. Ahora dice aquí el profeta Isaías, llamadle en tanto que está cerca. Ahora, querido amigo y amiga que me estás escuchando, Dios, el Señor Jesucristo, puede ser hallado. Él todavía está cerca de ti y de mí. Podemos tener un encuentro personal con Él. Ahora es el momento. Como diría el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Hoy es el día de salvación. Hoy Cristo puede salvarte. Pero no sabemos lo que pasará mañana. Saúl quizás pensó, voy a tener otra oportunidad. He desobedecido tantas veces al Señor que seguro que esta vez pasaré otra vez por el filtro. Pero no, ya fue demasiado tarde. Saúl tenía que haberse encontrado con el Señor mientras éste podía ser hallado, pero no lo hizo. Y llegó el día cuando le fue imposible encontrar al Señor. Hermano y hermana, hoy nosotros como creyentes, evidentemente decía al principio, tú y yo todos los días pecamos, todos los días fallamos al Señor. Pero si sabemos, y lo sabemos, que le hemos desobedecido, tenemos que acudir cuanto antes a pedirle perdón, a confesar nuestros pecados. Esta semana que han estado los niños jóvenes en la fiesta bíblica, han estado aprendiendo un solo versículo de memoria. Ese versículo es 1 de Juan 1:9, que nos dice que si tú y yo como creyentes, como personas que hemos nacido de nuevo, si tú y yo confesamos nuestros pecados, se los llevamos al Señor, le pedimos perdón y nos arrepentimos de ellos, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel a sus promesas, es fiel y además justo. Y no solamente nos perdonará esos pecados, sino que nos limpiará de toda maldad. Pero hermanos y hermanas, recordemos que esa promesa está condicionada a una respuesta nuestra. Dios promete perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad con una condición. Si confiesas tus pecados, es entonces cuando Dios nos va a perdonar, nos va a restaurar, nos va a volver a poner en el camino para que le sirvamos, para que le sigamos. Evidentemente, lo decíamos antes, si yo continuamente le estoy fallando, soy su hijo, su hija, no dudo de mi salvación, yo he nacido de nuevo, pero continuamente le estoy fallando, puede llegar un día donde el Señor,
como decía antes, nos tenga que disciplinar. Pero también, queridos amigos y amigas que me podáis estar escuchando en el día de hoy, presta atención, por favor. Presta atención a lo que te voy a decir en este momento. Mientras tú respires, mientras en ti haya aliento de vida, todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo de venir a Cristo. Hoy Él sigue diciendo, buscadme. Todavía puedo ser hallado. Todavía estoy cerca de vosotros. Me podéis llamar. Y si me llamas y abres la puerta de tu corazón, yo voy a entrar. Hoy el Señor sigue dándote una nueva oportunidad. Quizás al igual que el rey Saúl, hayas estado rechazando a Dios una y otra vez. Has estado viviendo en desobediencia. Has estado usando tus propios medios para conocer a Dios. Pero evidentemente esos medios no te van a llevar al cielo, sino todo lo contrario, te van a llevar cada vez más lejos de ese lugar. Hoy, Dios te dice en tu palabra que Él puede ser hallado, que Él va a escucharte si tú te acercas a Él, si tú te vuelves a Él. Este texto que he leído de Isaías 55, 6, que dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Y sigue diciendo versículo 7, abandone el malvado su camino, y el hombre, la mujer perverso sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión. Vuélvase, arrepiéntese. Vuélvase al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Sí, si tú acudes a Jesús en esta mañana, da igual los pecados que tú hayas cometido. La palabra de Dios, es decir, Dios en su palabra nos dice que si nos volvemos a Él, si nos arrepentimos de nuestros pecados, si abandonamos el camino por el cual estamos transitando en este momento y nos volvemos a Jesús, que es el único camino que nos puede llevar al cielo, si hacemos esto, nos dice su palabra, que Dios tendrá compasión de nosotros y que perdonará cualquier pecado que hayamos cometido. Mientras respires, vas a tener esta oportunidad, pero no lo dejes pasar, porque llegará un día donde la puerta se cerrará y ya habrás perdido toda oportunidad de salvarte. La Biblia nos recuerda un relato precioso que encontramos en el Evangelio de Lucas. Nos dice que cuando Jesucristo fue crucificado en una cruz, al lado de él, a su izquierda y a su derecha, crucificaron a dos delincuentes, los cuales, esos dos sinvergüenzas, estando ahí en la cruz, enfrentándose a la misma muerte, también, al igual que hacía la gente que estaba alrededor de la cruz, que insultaban, se burlaban de Jesús, esos dos ladrones también hacían lo mismo, maldiciendo a Jesús. Pero sabemos por lo que nos dice la Escritura que Jesús estuvo 6 horas en la cruz, fue crucificado a las 9 de la mañana y no murió hasta las 3 de la tarde. 6 horas dan para mucho, para mucho. Y durante esas 6 horas donde efectivamente los delincuentes se burlaban de Jesús, hubo un momento en que uno de ellos fue consciente de que si él
juntamente con su compañero estaban en la cruz es porque se lo merecían. Sus pecados, sus maldades le habían llevado a esa cruz. Sin embargo, él mirando a Jesús pudo decir que este no merecía estar ahí. No lo merecía. ¿Qué habrá estado escuchando aquel delincuente en la cruz? ¿Qué más palabras podía haber dicho Jesús en aquel tiempo? No lo sabemos. El relato no nos lo dice. Lo que sí es cierto que aquel hombre en un momento puntual, en la recta final de su vida, él fue consciente que estaba perdido, que necesitaba un Salvador. Y por eso miró a Jesús y le dijo: Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque yo sé que tú tienes un reino y que vas a venir. Y Jesús, en aquel instante, quizás con su voz quebrada, porque estaba en la recta final de su vida aquí en la tierra, se dirigió a aquel delincuente y le dijo: ¿de verdad te digo que tú estarás hoy conmigo en el paraíso? Amigo y amiga, no esperes al último momento, al último instante de tu vida, porque tú no sabes cuándo vas a morir. Tú no lo sabes. Aunque, como he dicho, mientras respires, tienes la oportunidad de venir a Jesús. Pero mi invitación, más aún la invitación que te hace Dios en este día, es que hoy tú acudas a Jesús y le pidas perdón por tus pecados, que te arrepientas de ellos y que la aceptes como el Señor y Salvador de tu vida. ¿Lo harás? ¿Lo harás en esta mañana? ¿Lo harás en este día? Que el Señor bendiga su palabra. La bendiga en tu vida y en mi vida, en las que ya somos del Señor, pero también en aquellos que aún no habéis tenido un encuentro con Jesús.